Estuvimos en el estudio con Leonardo Ruggiero, empresario ganadero, consignatario de ganado, hablando del tema de esta medida que impulsaba el gobierno para que dejara de bajarse la media res en la carnicería y empezaran a bajar la trozada. Bueno, finalmente en los últimos días el gobierno dio marcha atrás con la medida. Y bueno, y estamos nuevamente aquí en el estudio con Leonardo Ruggiero para hablar un poquito sobre este tema y el impacto que debe haber tenido, porque si a pesar que se dio marcha atrás con la medida, seguramente algún empresario vinculado a los frigoríficos, eso debe haber hecho alguna inversión pensando en este momento que finalmente no se da, ¿no? Así que bueno, queríamos hablar con Leonardo sobre este tema. Buen día, ¿cómo estás, ¿Qué haces, Leonardo? Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Es un poco lo que habíamos adelantado en aquel Sí. momento, ¿no? Habíamos dicho, mira, es muy difícil que se pueda implementar, no estaba en las circunstancias dadas y finalmente pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que no se pudiese poner en marcha. Mm. Con respecto a lo que vos decís, si hubo inversiones o no, en realidad aquellos que estaban ya en el tema, son los frigoríficos exportadores, Mm. que pertenecen a dos o tres consorcios exportadores relativamente grandes, eran los que de alguna manera estaban a favor e impulsaban un poco la medida porque eran los que estaban preparados Ujú. para poder avanzar con ese negocio. Lógicamente, lo que decíamos de las empresas más chicas y de las pymes y demás, es que lo que iba a llevar eso iba a ser a una gran concentración Sí. económica en el comercio de carne, iba a llevar a una gran concentración no iba, y lógicamente iba a ir en desmedro de todo el empresariado más chico. Ujú. Y bueno, finalmente, después de un montón de reuniones idas y venidas y digamos, donde hubo opiniones de todos los sectores de la Sí. ganadería, desde los productores frigoríficos, matarifes, consignatarios y demás, se llegó a la conclusión de que la medida había que posponerla mínimamente Ujú. para cuando las circunstancias estuvieran dadas. Ujú. Eso fue lo que pasó. Sí. Yo te digo lo que yo creo. Yo creo que siempre el tema se encaró mal, desde mi punto de vista, porque tal vez en el futuro, Juan, el tema de no comercializar la media res se vaya a dar, porque como te dije cuando hemos estado hablando anteriormente, en el mundo Ujú. no se comercializa por media res, con lo cual nosotros vamos a ir en ese proceso. Pero es un proceso en el que tenemos que ir por una cuestión de beneficio económico, no de imposición, digamos, en la situación inversa. Es decir, no es que te castiguen por no hacerlo, sino que te beneficien por hacerlo. Claro. Ujú. Y ese es el proceso en el que nosotros reclamábamos. ¿Cómo queda la situación actual? Se va a poder seguir comercializando en la media red, pero no se va a poder descargar como se lo venía haciendo en forma manual, es decir, ¿no? El hombrero, el famoso Claro, porque alón. en realidad esta medida, siempre la vi así, Claro. incluso la gente por ahí no toma mucha conciencia. En realidad la medida estuvo impulsada por una cuestión del gremio de la gente que baja la media Sí, red, más ¿o que del no? gremio, empieza en la superintendencia de aseguradoras, empieza con el ART, cuando empiezan a tener una gran cantidad de demandas por la cuestión propia del trabajo, que yo Ujú. comparto no se puede hacer. Ya, digamos, estamos en una época en la que cargarte 150 kilos al hombro no va. Entonces, a lo que se hace, conclusión, ¿a qué se ha llegado ahora? A través de un trabajo que hizo en conjunto la Cámara de Matarifes y Abastecedores con el INTI, con el Instituto Nacional de Tecnología, se diseñó una carretilla especial. Ajá. Ahora les paso la foto, pero Ujú. para que ustedes la tengan. Una carretilla especial que va a ser obligatoria para todos los abastecedores que tengan digamos, van a bajar la media red en forma mecánica. O sea que la Va a haber un carretilla la tiene que malacate que tener va a haber un malacate. el camión. El camión No tiene la que tiene que llevar. tener el carnicero. No, la carretilla tiene que tener el camión, va a bajar, tiene que bajar la media red con un malacate hasta la carretilla, cargarlo en la carretilla y empujarlo en forma manual, lógicamente, Sí. pero ya no al hombro, ¿no? Así Claro. que eso va a ser la obligatoriedad que va a existir y la condición de poder seguir con la comercialización de la media red. Mm.
Claro, Y o después sea llegan a que, la carnicería, se la echan al hombre, la bajan de la carretilla. Bueno, ahí eso El carnicero va a tener que tener un guarda. rescate también. Claro, ese es el tema. Ahí está el tema también, que lo que dice Ian no es una cosa descabellada, hay que ver Claro. después cómo la meten en el gancho de la carnicería. Claro. Pero de todas maneras hay que ir avanzando despacio y cada uno va a tener que tener su medio mecánico para poder descargar. claro, ¿eh? Hay muchos lugares, muchísimos lugares donde no hace falta eso porque vos vas, pones el camión de culata y pasás de una rielera a la otra porque Sí. está preparado para recibir eso. Pero no hay muchas que la carnicería Pero del en las barrio. carnicerías de barrio, no, lógicamente, y ahí donde esta camilla, que le llaman camilla, que es una carretilla, va a ser Y necesaria. sobre todo en el interior se utiliza mucho la carnicería de barrio. No Sí, estamos acostumbrados a ir sí. al supermercado a Sí. comprar carne. claro. Sí. Los supermercados tienen el sistema mecánico, todos los frigoríficos, por ejemplo, las procesadoras, las fábricas de chacinado y demás, todo eso descarga en forma mecánica. Lo que no hay descarga mecánica, como decís vos, en el carnicero Ujú. del barrio de cada uno, donde lógicamente también hay una imposibilidad de edilicia, ¿no? Porque son localcitos que ya estaban, lo transformás en una carnicería, bueno, hay que buscar las formas de... Claro, esta marcha y contramarcha de la que ya se da habitualmente, ¿no? en este gobierno. Incluso en el anterior también se dio mucha marcha y contramarcha por presiones y qué sé yo. Muestra o deja en evidencia cierta improvisación, ¿no? En algo tan como el tema de la ganadería, ¿no? Que tiene que haber un proyecto a largo plazo para que uno pueda hacer los cálculos, los números, todo, para que cualquier emprendimiento funcione, tiene que haber un proyecto y entonces tiene que haber bases sólidas, pero con este tipo de cosas evidentemente queda en evidencia la falta de, no sé si de conocimiento, de plan Vos que el sabés que gobierno, ¿no? Yo creo que tenemos una tendencia bastante, hablo de los argentinos en general y ya no de este gobierno, que es una cosa un poco, es más amplio que te voy a decir. Tenemos una tendencia de poner el carro delante del caballo casi en todos los temas, ¿no? Porque acá lo que tenía que haber pasado es lo que pasó después, es decir, empezar a sentarse con todos los sectores de la carne Claro. y decir, bueno muchachos, ¿cómo hacemos para que esto no pase más? Empecemos con la carnicería. Empecemos con la carne, después claro, vamos y vayamos avanzando. Entonces hicimos al revés, ¿no? Es decir, primero pusimos una norma, lo reglamentamos, la mandamos como una obligación y es más, implantamos sanciones para el que no la cumpliera. Cuando, como yo te decía, en realidad lo que hay que darle es el beneficio al que Sí, lo sí, cumple. por supuesto. Así que me parece que es ahí donde está el tema. Es decir, primero consultar. Ahora se está trabajando con el INTI. ¿Por qué no hablamos con el INTI antes? Digamos? Claro. Si para eso tenemos esas instituciones que son de alguna manera son gubernamentales. Bueno, y entonces ahí empezar a poner a todos en la mesa y llegar a un punto. Bueno, pero viste, a veces pasa en muchos rubros que vos pones funcionarios que no son no vienen de la actividad, no conocen la actividad y toman una medida arbitraria sentados en un escritorio que después no se puede llevar a cabo. Y debe pasar, bueno, pasa con todo. debe pasar en lo mío, debe pasar en lo de ustedes y No, debe pasar en lo de muchísimas muchas cosas. actividades. Claro. Lamentablemente quienes hacen las leyes, las normas y eso Claro. muchas veces no tienen ni idea, son funcionarios que... Yo me acuerdo, vos sabés que hace muchos Claro. años, se implementa como una obligatoriedad el tema de caravanear cada animal con una identificación, que era un código de barras, que vos lo podías leer con un lector de barras. La medida estaba muy buena, pero yo le dije en aquel momento a un funcionario que estaba en el ministerio, y le digo, bueno, pero lo que te falta a vos es el conocimiento de tiempo y espacio, porque esto lo podemos hacer en la provincia de Buenos Aires, donde los productores son productores medianos con las instalaciones preparadas para hacerlo. Ahora yo te digo, hagámoslo en el impenetrable chaqueño, cuando hay que o en la pampa, no la pampa húmeda, digamos, el lado oeste de la pampa donde juntar el ganado cuesta 3 días y se junta encerrándolo por el agua, ¿no? Se le cierra todas las bocas de agua, se deja una abierta y ahí se junta. Viene solito. Y viene solo. Eso llevó años implementarlo. Pero el tipo se sentó en un escritorio y dijo, bueno, a partir de mañana todo el mundo tiene que poner una caravana. Y era imposible. Claro. Era imposible. Entonces llevó años, bueno, se fue haciendo paulatinamente. Hoy todo el mundo pone una caravana, ya hay un mecanismo instalado. Pero llevó tiempo porque hay que conocer el lugar y hay que conocer las actividades. Y con la carne pasó más o menos lo mismo. Faltó ese diálogo, ese nivel de conocimiento. Y a veces, como te digo, siempre mete un poquito la cola al diablo y están aquellos que se van a beneficiar con el tema, entonces te dicen, no, acá lo que hay que hacer es esto.
y si lo hubieran hecho hubiera sido desastroso, porque hubieran concentrado todo el comercio de carne entre 4 manos. ¿Se notó en la calidad y en el peso del animal la sequía que hubo? Sí, sí. ¿Y al futuro cómo estamos? Yo te soy sincero, en materia de sequía es uno de los peores años que recuerdo. Seguramente aquellos que llevan estadísticas tendrán. Yo, en lo particular, esto que estoy viendo, hacía, por lo menos en mi memoria no tenía registrado, una sequía muy, muy importante. Se han secado, yo los invito cuando anden por la ruta, miren, se han secado arroyos, lagunas. Los que vayan a Buenos Aires observen cuando llegan a Chascomús que todas las lagunas chicas que rodeaban, que eran periféricas de la laguna Canales, Chascomús, no están todas secas. Claro. Se han retirado de la ruta, llegaba el agua hasta la ruta. Es una sequía muy, muy importante y la notás en esa cosa. La cosecha fina, aquellos que están más en el tema de agricultura, te puede decir cualquiera, fue inesperadamente baja, ¿no? Mucho más de lo que se pensaba. Y en la ganadería, contestándole a Ian, se ha sentido muchísimo la falta de terminación. Eso te lleva a tener una calidad menor cantidad de kilos, que es lo más dramático en el momento de la venta, ¿no? Claro. ¿Y cuáles se han tomado medidas? Hablábamos recién de la falta de medidas y la improvisación. ¿No se han tomado medidas de parte del gobierno ante esta situación tan particular que se está viendo? Las medidas ¿no? en la sequía, por experiencia, te digo, son parches que en general resuelven bastante poco. Porque lo que hace, por ejemplo, el intendente de cada pueblo va y pide por su localidad, por su territorio, y dice: estamos en una situación de emergencia, declaremos la emergencia en Partido de Necochea. Y a partir de eso hay una quita en algunos impuestos provinciales, probablemente en algunas tasas municipales, pero en el efecto económico no produce absolutamente nada, digamos. No es que, O sea, la pérdida es mucho mayor que... La deuda en el banco siguen estando, los compromisos fiscales, digamos, siguen estando. Si comercializás, tenés que pagar lo mismo que pagás siempre. No hay grandes cambios para el productor en ese sentido. Eso te lo digo histórico, ¿no? Entonces, no, declarado zona de emergencia a tal lugar. Y sí, que nada, que no cambia nada. ¿Qué te corren? El vencimiento 10 del impuesto de la tasa de la hectárea te lo corren 2 meses. Fue un poco, digamos, ¿viste lo que pasó en la pandemia? Que te decían en el banco: bueno, ahora podés estar 5 o 6 meses sin pagar, sí, pero después la cuota la tenés que pagar, Claro, digamos. sí. No es que te quitaron, Claro. te hicieron una quita de lo que vos debías, sino que lo que hicieron, te prorrogaron el pago. Pero en el fondo no hay, por ejemplo, hoy no hay flexibilidad de créditos. Podés hablar con el Banco Provincia, por ejemplo, las tasas. Es más, hay un tema con aquellos que vendieron dólar soja. Tendrían que hablar ustedes directamente con alguien que esté en el tema más agrícola que yo, estoy en el tema ganadero, pero aquellos que comercializaron tomando el dólar soja, hoy no tiene acceso a las tasas bonificadas del banco. Claro. Hoy una tasa pyme del banco, vamos a ponerle que esté en el orden del 60%, aquel que comercializó en el dólar soja está pagando el 100%. ¿No? Claro. Sí, entonces, en una situación de seca. Claro. Que son pocos los que tomaron la soja, porque la verdad que los stocks para conseguirlo eran relativos. ¿Y cuál es el panorama así para este año de la ganadería? ¿Cómo lo ves? Y el problema es un poco lo que decía Ian, ¿no? Me parece que va a haber un problema de kilos en los rendimientos que se nota al final del año. Seguramente se va a sentir en cantidad de terneros nacidos, va a haber menor cantidad de terneros nacidos. Eso después se puede cotejar con la vacunación, con la gente de SENASA. Y eso va a ser no un impacto en el 23, sino que va a ser un impacto en el 24. Claro. Siempre la ganadería son entre 24 y 36 meses. ¿Cuánto le ¿no? lleva a un productor? 36 meses. Y esos 36 meses, ahora venimos con la inercia de lo anterior, vos vas a tener que en los 36 meses posteriores vas a empezar a sentir el impacto de la disminución en la oferta, con lo cual probablemente aumentos de precio. ¿No? Aumentos de precio por la falta de oferta. Vamos a tener aumento de precio por todo. Inflación, aumento de precio. Sí, digamos, en un contexto normal. En un contexto normal aumentaría porque claro, acá le van a echar la culpa después a la seca, no a la inflación del gobierno.
Por supuesto, por supuesto. Hay que ver qué gobierno va a estar cuando le toque, ¿no? Pero igual cualquiera que esté va a echar la culpa a la seca. Coincido, comparto. Terrible. Bueno, Leonardo, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, esperemos que la próxima vez que charlemos aquí hablemos de que está De que mirá que pastizales vinieron, que bien están está comiendo todo los animales. bárbaro, ¿no? Que No, está- la verdad que estuvo bueno la secuencia porque en realidad vinimos, contamos un poco lo que no podía pasar y no pasó y de hecho estamos hoy contando que no pasó. Así Claro. que fuimos un poco coherentes en el seguir el hilo de la cosa. Pero les agradezco mucho, como siempre, la invitación. Bueno, muchas gracias. Seguimos aquí en el diálogo de hoy, 10:50.